Saludos. En esta oportunidad me reúno junto con la magistra Alessandra Romero y mi persona Juliana Altuve bajo la dirección docente de la profesora Scarlett Quiroz, donde estaremos exponiendo con respecto a los conceptos básicos y características del paradigma positivista, o conocido también como el método cuantitativo. Recordemos que el paradigma positivista se fundamenta en la objetividad, sistematización y medición empírica, eliminando por completo cualquier tipo de subjetividad en la investigación. Dentro del paradigma positivista tiene unas diferentes raíces o características como son la pertinencia, la consistencia, la sistematización, la completitud y la universalidad. Dentro de la pertinencia está o enfatiza que el paradigma positivista es crucial para las investigaciones que buscan relaciones causales y principios generales aplicables a diversos fenómenos. Dentro de la consistencia, aplican o explican que la rigurosidad metódica o metodológica garantiza resultados explicables, objetivos e estables a lo largo del tiempo y por ende perduran en el tiempo. Cabe destacar que el sistema o el paradigma positivista se compara con una estructura no tan flexible debido a que no entra ningún tipo de conocimiento empírico o de experiencia humana desde el punto del análisis, de la perspectiva, entre otros aspectos subjetivos como tal. También de las características del paradigma positivista está la sistematización. Este afirma que la investigación dentro del paradigma positivista sigue un proceso secuencial estructurado y la completitud que subraya que el paradigma positivista busca una evaluación exhaustiva, es compleja, detallada, de cada uno de los objetivos de estudio a través de la medición múltiples variables y el control riguroso de sus datos. En la universalidad, como su otra característica fundamental como paradigma positivista, explica que el paradigma positivista permite o formular principios generales extrapolables de diferentes tipos de conceptos. Esto se basa en la objetividad de estos métodos, en el análisis que elimina cualquier tipo de interpretación subjetiva. ¿Ok? Dentro de estos procesos del paradigma positivista está la investigación, que es como llamábamos la investigación cuantitativa, está el método de investigación. Este método de investigación cuantitativa y deductivo está basado dentro de las hipótesis verificables. Siempre hay que tener en cuenta que el paradigma positivista es completamente verificable, medible, cuantificable, ¿ok? Y se subraya bajo la teoría de Arias en el 2016 y la importancia de la medición numérica y el análisis estadístico dentro de su método de investigación. El diseño de investigación positivista o cuantitativo es experimental, no experimental y correlacional y descriptivo, según Hernández en el año 2014. Y los tipos de investigación de este tipo positivista cuantitativo, según Paleta y Martín en el 2017, son estudios que pueden ser longitudinales, donde analizan variables en distintos momentos del tiempo o transversales, en los que la medición ocurre en un único punto temporal. Esto nos vuelve a hacer referencia con respecto a que este tipo de paradigma necesita ser medible y cuantificable y hay que usar estructuras numéricas matemáticas para poder realmente verificar la veracidad de sus resultados, totalmente objetivos. Bueno, le doy continuación a la magíster Alessandra Romero. Vamos a hablar un poco sobre los niveles de la investigación. El nivel de la investigación hace referencia a la profundidad del análisis que se realiza sobre un fenómeno o problema en estudio. El nivel de la investigación define hasta qué punto se exploran las características de las variables y si la investigación busca describir, explicar o predecir los fenómenos estudiados. Para Paley y Marty existen el nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. El exploratorio investiga fenómenos poco estudiados, el descriptivo organiza la información de manera estructurada y el explicativo busca demostrar causalidades entre las variables. Para Hernández y otros, la clasificación de niveles de profundidad ellos identifican variables en el exploratorio, analizan patrones en el descriptivo
y establecen causalidad en el explicativo mediante pruebas estadísticas avanzadas, mientras que Arias, los niveles metodológicos son los estudios explicativos que requieren experimentación y análisis inferencial, mientras que los descriptivos organizan la información con métricas comparativas y gráficos estadísticos. Asimismo, hablamos de otra característica de la investigación cuantitativa y hablamos de la modalidad de la investigación. Esta hace referencia a la forma en que se lleva a cabo el estudio, dependiendo del acceso a los datos y la manera en que se recolecta esa información. Es una clasificación fundamental dentro del paradigma positivista, ya que esta modalidad define cómo se estructuran los procedimientos para garantizar la objetividad, la sistematización y la replicabilidad de la investigación en la investigación cuantitativa. Para Paley y Marty, las modalidades son documental, de campo y experimental. En la modalidad documental revisa fuentes secundarias, la de campo recopila información en escenarios naturales y la experimental manipula variables bajo condiciones controladas. Para Hernández y otros, la clasificación según la obtención de datos, la modalidad documental permite fundamentación teórica, la de campo facilita la observación directa y la experimental maximiza el control de recolección de datos. Para Arias, la modalidad aplicada en la selección va a depender de la accesibilidad de la información o a la información válida y los recursos disponibles para la investigación. En cuanto a la población y muestras, se puede decir que Arias define a la población como un conjunto total de individuos con características comunes que son objeto de estudio para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Asimismo, cada autor citado, Paley y Martin, Hernández y otros, y Fidias Arias, tienen una perspectiva de la población. Paley y Martin exponen que la población se compone de un conjunto de sujetos con características específicas delimitados por criterios de inclusión y exclusión. Su correcta identificación va a evitar sesgos y asegurar que los resultados sean extrapolables. Es decir, su definición está basada en criterios de inclusión y exclusión. Se delimita para garantizar que los sujetos investigados compartan características comunes, evitando nuevamente, como dijimos anteriormente, el sesgo. Para Hernández y otros, ellos definen la población como el universo de sujetos a estudiar, estableciendo que su delimitación es clave para garantizar la representatividad. Destacan la diferencia entre población accesible y población objeto. La población accesible es aquella a la que se puede acceder y la población objetivo es la totalidad de individuos con los rasgos de interés. Por último, Fidias considera que la población debe estructurarse con criterios estadísticos y metodológicos, asegurando que los sujetos seleccionados sean los adecuados para cumplir los objetivos de la investigación. Por tanto, la población es la clasificación de universos de estudio. Esta población debe estar bien definida para garantizar análisis representativo y estadísticamente válidos. Asimismo, hablamos de la muestra, que Hernández y otros explican que la muestra es un subconjunto representativo de la población, seleccionada mediante criterios probabilísticos o no probabilísticos, mientras que Palella recomienda técnicas de muestreo aleatorios para asegurar su representatividad. Agregando que la muestra se realiza a través de muestreo probabilístico y no probabilístico. En el probabilístico todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, mientras que en el no probabilístico la selección depende de criterios específicos. Hernández y otros agregan que la clasificación de muestras puede ser aleatoria simple, estratificada, que es con grupos homogéneos, y por conglomerados, que es subgrupos definidos, o intencional.
Mientras que Arias dice que el diseño de muestra representativa es lo que destaca y dice que la selección correcta permite extrapolar los resultados con confianza y reducir errores de inferencia estadística. Seguidamente hablamos de las técnicas de recolección de datos y los instrumentos de recolección de datos. Las técnicas es lo que vamos a hacer para recoger esos datos. Y los instrumentos son aquellos en donde vamos a registrar esos hallazgos. Para Palella y Martin, las técnicas de recolección de datos son en el paradigma positivista, en la investigación cuantitativa, organización estructurada, entrevista dirigida y encuestas cerradas. Estas se diseñan para obtener datos precisos y comparables en grandes poblaciones. Para Hernández y otros, la clasificación de técnicas se refiere a la clasificación de técnicas como la observación, que permite identificar patrones en comportamiento, la encuesta, que obtiene respuestas estructuradas, y la entrevista, donde se obtiene información cualitativa detallada. Mientras que Arias habla de los métodos cuantitativos de recopilación. Como métodos más destacados, utiliza las encuestas o menciona las encuestas. Estas utilizan herramientas digitales y software estadísticos avanzados para mejorar la precisión de los análisis. Cada una de estas técnicas se complementa con instrumentos de recolección de datos, que, como dijimos, son las herramientas donde registramos todo lo observado o todo lo recaudado o recopilado en la técnica de investigación. Palella y Martin destaca la hoja de observación, los guiones de entrevistas, cuestionarios y test, estos diseñados con escalas precisas para minimizar sesgos y garantizar fiabilidad de la medición. Mientras que Hernández y otros, los instrumentos de medición y su validación estadística, expone que la formulación debe ser clara para evitar errores en la interpretación y asegurar uniformidad en los datos obtenidos. Por último, Arias expone que la clasificación de escalas o defiende la clasificación de escalas. Estas se usan ítem con respuestas dicotómicas, es decir, con respuestas de sí o no, o para mediciones categóricas, y escalas politómicas, como por ejemplo la escala de Likert, para evaluar percepciones en diferentes niveles. Como ejemplo de una escala dicotómica, tenemos por ejemplo una lista de cotejo, y para una politómica una escala de estimación que corresponde a una escala de Likert. En cuanto a la validez y confiabilidad, la validez se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide lo que pretende medir. Para Palella y Martin, la validez es interna y externa. La interna garantiza que el instrumento mida correctamente la variable de interés, mientras que la externa asegura que los resultados sean generalizables. Para Hernández y otros, los tipos de validez son la validez de contenido, coherencia con el objeto de estudio, la validez de criterio, que es comparación con instrumentos previos, y la validez de constructo, que es la representación conceptual del fenómeno. Para Arias, él menciona una validación empírica donde esta se verifica mediante pruebas pilotos y correlacionales en estudios anteriores para asegurar la precisión en la medición. Aquí se destaca, por ejemplo, las pruebas correlacionales. En cuanto a la confiabilidad, Palella y Martin exponen que esta es la evaluación de estabilidad y precisión de los resultados. Se aplican pruebas estadísticas para medir la repetibilidad del instrumento en distintas condiciones. Para Hernández,
y otros, la medición de la confiabilidad se emplea a través de instrumentos o herramientas como el alfa de Cambridge para garantizar la coherencia interna de los ítems en cuestionarios y test. Mientras que Arias habla de la repetición de estudios, donde la confiabilidad se refuerza cuando los mismos resultados pueden reproducirse bajo condiciones similares, asegurando a la vez que está de exactitud en los datos. Por último, vamos a conversar un poco sobre el contexto, lo que significa contexto generativo, el modelo del contexto generativo, donde Paley y Martin exponen que el modelo de la investigación positivista o del paradigma positivista posee un modelo de producción científica, es decir, se basa en la generación de conocimiento estructurado y replicable mediante una observación cuantificable. Mientras que Hernández y otros hablan de la clasificación generativa del conocimiento, donde su propósito es identificar patrones numéricos y construir modelos predictivos para estudios futuros. Sin embargo, Arias agrega que el contexto generativo se enfoca o se enmarca en la estructuración de modelos científicos, que no es más que generar relaciones verificables entre variables, permitiendo proyecciones en distintos escenarios y poblaciones. Hasta acá nuestra exposición sobre el paradigma positivista. Muchas gracias por su atención. De parte de la magíster Juliana Altuve y mi persona, Alexandra Romero.